Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser. Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. El libro de Salmos, Salmo 119, versículos 105 al 112. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. El libro de Ezequiel, capítulo 18. Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su período menstrual. Es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés. Se mantiene lejos de la injusticia. Es honesto e imparcial al juzgar a otros, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? ¡No! Tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre. Ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel,
por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo?, se preguntan ustedes. ¿No pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto? ¿O son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo: el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. El libro de Ezequiel, capítulo 19. Entona este canto fúnebre para los príncipes de Israel. ¿Qué es tu madre? Una leona entre leones. Se recostó entre los leones jóvenes y crió a sus cachorros. A uno de sus cachorros lo crió para que fuera un león fuerte. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, y llegó a alimentarse de carne humana. Luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte. Él merodeaba entre los demás leones y se destacaba por su fuerza. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, y también él llegó a alimentarse de carne humana. Derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades. Las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas. La tierra y sus habitantes temblaban de miedo cuando lo oían rugir. Luego lo atacaron los ejércitos de las naciones. Lo rodearon por todas partes.
Arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa. Lo arrastraron con ganchos. Lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel. Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas. Pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. El viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes. Así que se marchitó y fue consumida por el fuego. Ahora la vid está trasplantada en el desierto, donde el suelo es duro y reseco. De sus ramas surgió fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser el cetro de un rey. Este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por haber hecho el bien. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ayudó a los necesitados? ¿Estuvo siempre dispuesta a hacer el bien? Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera, serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces,
La iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón. En un mundo lleno de distracciones, encontrar el tiempo para leer la Biblia a veces puede ser todo un desafío. La lectura pública de la Biblia nos brinda un espacio donde nos entrenamos espiritualmente para escuchar a Dios hablar. Leemos juntos en comunidad, como parte de un hábito regular durante un periodo de tiempo significativo y utilizando grabaciones de la más alta calidad, haciendo que la lectura bíblica sea mucho más fácil y accesible. ¿Sabías que leer toda la Biblia toma 100 horas? Dedícale 20 minutos diarios y en solo un año habrás terminado de leerla. Obtén esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Esta app hace que leer la Biblia sea más fácil que nunca. A través de la lectura pública de la Biblia, estamos alcanzando a la gente alrededor del mundo con la palabra de Dios. Únete tú también y sé parte de este movimiento global. Visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org, y descubre lo sencillo que es comenzar tu propio grupo de lectura bíblica. Allí obtendrás guías paso a paso, planes de lectura que se ajustan a tus tiempos con textos del Antiguo y Nuevo Testamento, testimonios, consejos y muchos recursos más. Y por supuesto, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Lectura Pública de la Biblia en Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!